Bueno, entonces, pues muy buenas tardes. Nuevamente vamos a dar inicio a esta reunión informativa sobre la maestría en educación en ciencias naturales para la apertura de la quinta cohorte. Ya hicimos una reunión el pasado 13 de octubre. La grabación de esa reunión está también en la página web. Y de la información que se desprenda de esta reunión, también vamos a dejar unos documentos colgados en la página por si ustedes saben de más personas que estén interesadas y quieran ampliar pues la información al respecto. Yo me voy a permitir entonces iniciar con una presentación en PowerPoint donde aparece pues una información básica para que ustedes se orienten. Y en la tarde de hoy me vuelve a acompañar el profesor Ángel Romero. Ustedes saben que el profesor ha estado muy activamente participando en la maestría, él era el coordinador anterior del programa y es del área de física y va a estar pues con nosotros en tanto se abra la cohorte también apoyando todos los procesos formativos. Entonces, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Ok, no, gracias a ti y buenas tardes para todos los aspirantes, los interesados. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, entonces, dentro de esta presentación yo eventualmente le voy a dar la palabra a él para que nos explique unos detalles que tienen que ver con las líneas de investigación que se manejan desde su grupo de investigación. Entonces yo te aviso, Ángel, para darte la palabra. Ok, este material, como les digo, va a quedar también para que ustedes lo puedan ver. Kate, ¿me confirma si se ve la presentación? Sí, profe, ya la estamos viendo. Ok, voy a ampliar ahí, muy bien. Entonces, en este PowerPoint les vamos a mostrar una información que tiene que ver con el calendario del programa, de la convocatoria, la hoja de vida, la propuesta investigativa y otros detalles también, lo de estudiante instructor, también hay alguna información aquí. Este es el calendario que tenemos actualmente. De acuerdo con este calendario, el pago de inscripciones, que básicamente es la compra de un PIN, es hasta el 26 de noviembre, o sea, estamos exactamente a 16 días de esta fecha. Las inscripciones en sí consisten básicamente en subir la información de la hoja de vida y la propuesta investigativa, esos dos grandes conjuntos de documentos. Eso lo pueden hacer hasta el 30 de noviembre. Luego viene una fase de evaluación de los aspirantes por parte del grupo académico de la maestría. Esos profesores calificamos la hoja de vida, la propuesta y citamos al aspirante a una entrevista. Realmente es una sustentación oral de la propuesta, pero aprovechamos ahí para conocer un poco más a los aspirantes. Eso vamos a hacerlo entre el 1 y el 21 de diciembre. Intentaremos que sea pues más hacia el comienzo del mes. La resolución de admitidos la publicaría la universidad entre el 17 y el 21 de enero. Luego, las liquidaciones de matrícula se van a producir entre el 18 y el 28 de enero. El pago lo pueden hacer hasta el 4 de febrero. Les digo esto porque son unas fechas de referencia que les vayan a ayudar a ustedes, por ejemplo, para prever cuándo deberían tener, digamos, listos los recursos para poder pagar su matrícula. Entonces, hasta el 4 de febrero es la fecha límite para ese pago. Luego viene el proceso de matrícula, igual que se hace en pregrado, está previsto para el 8 y 9 de febrero. Las clases empezarían el día 10 de febrero e irían más o menos hasta el 5 de junio. Y luego recuerdan ustedes que vienen un par de semanas de evaluaciones finales y demás, y el fin de semestre sería para el 25 de junio, del primer semestre. ¿Qué pasa con este calendario? Inicialmente, la universidad había propuesto que hasta el 18 de enero tuviéramos posibilidad de inscripciones,
pero hubo unas necesidad de hacer unos ajustes por parte del Departamento de Admisiones y Registro, entonces tenemos estas nuevas fechas. Ahora bien, en este momento es posible que este calendario se extienda para iniciar clase a finales de abril próximo. La cuestión es que nuestra maestría está participando por un proceso de selección en el Fondo de Becas del Ministerio de Educación Nacional y CETEX. Esas becas están dirigidas a profesores que están vinculados al sector oficial. Lastimosamente no están abiertas más allá, es decir, solamente son profesores que estén vinculados de planta a la Secretaría de Educación de algún municipio. Ese fondo para la universidad es extremadamente importante porque siempre, digamos, misionalmente a la universidad le interesa apoyar la educación pública, pero también apoyar a los profesores, por supuesto, para que logren estos proyectos académicos. La selección del programa, es decir, saber si quedamos definitivamente seleccionados, lo vamos a saber hacia el 19 de noviembre. Por lo tanto, es muy posible, insisto, en que si somos seleccionados, el calendario que les mostré anteriormente, es decir, el que tenemos en este momento en funcionamiento, cambien sus fechas para ampliar el proceso de inscripción de manera que los profesores del sector público puedan entrar al programa con una beca y en ese caso empezaríamos clases en abril. Ojalá nos vaya bien cualquiera que sea el calendario que tenemos. Uno de las preguntas que más nos han llegado tiene que ver con el proceso de inscripción. En este primer paso, lo que se explica es que hay que realizar el pago de lo que llamamos los derechos de inscripción y hay que diligenciar un formulario que se encuentra ubicado en el portal universitario. Ahí hay un instructivo y es posible que algunos de ustedes tengan alguna duda al respecto, pero normalmente en eso la universidad es muy, muy clara. Todo el pago de los derechos de la inscripción, todo se puede hacer a través del portal. Una vez que ustedes hayan hecho ese pago, la universidad les da todas las indicaciones para que puedan hacer su inscripción. Y en caso pues de que tengan alguna duda, pues no duden en avisarme. La hoja de vida. La hoja de vida también ha sido una de las grandes preguntas de parte de algunos de ustedes. La hoja de vida pueden presentarla en el formato que ustedes deseen. Habitualmente se presenta una hoja de vida en la cual hay una información general, se coloca una fotografía de la persona, hay unos datos de carácter biográfico y de contacto de la persona. Eso es muy importante, ¿no? Que ustedes coloquen ahí su nombre completo, su identificación, el dato de su dirección o teléfonos de contacto. Eso es muy importante. Algunas personas, por ejemplo, colocan un resumen de su perfil profesional. Eso puede también ser interesante. Lo que sigue en adelante son datos que tienen que ver con su formación académica, por ejemplo, dónde cursaron la secundaria, la universidad, qué títulos tienen, eso es importante. También se añade experiencia docente o con comunidades, ¿no? Entonces también se coloca allí. Otro tipo de formación que ustedes tengan, digamos cursos adicionales que hayan hecho, de dominio de algún idioma, de algún curso de perfeccionamiento, de manejo de algún software, todo ese tipo de cosas se colocan allí. Si han asistido a eventos, eso también vale muchísimo la pena que lo coloquen, especialmente si ustedes han participado como ponentes en esos eventos. También, si han tenido publicaciones, es muy importante que coloquen ahí muy bien
todos los datos topográficos de la referencia bibliográfica en donde aparece su publicación, y también se han tenido premios o distinciones. Cada uno de los elementos que se colocan en la hoja de vida como información del aspirante deben venir respaldados. Eso quiere decir que si ustedes colocan su número de cédula, pues se les va a requerir una copia del documento, ¿cierto? Escaneada. Lo mismo el diploma o acta de grado, para ver exactamente el título profesional que ustedes han logrado y que se espera que sea en el campo de educación en ciencias o en un área afín. El certificado de notas del pregrado es muy importante, lo pueden obtener también a través del portal universitario si pertenecen pues a la Universidad de Antioquia. Certificados de experiencia laboral en el sector educativo o experiencia comunitaria, también eso sirve. Hay personas que han participado en proyectos con las alcaldías o con otras entidades, pero en todo caso la experiencia que se está solicitando es que sea en el sector educativo o con comunidades. Por favor, si tienen alguna pregunta, váyanla anotando y me informan al final. Lo mismo si no veo si alguien más llegó a la reunión, de pronto necesiten algún permiso. Me disculpan un segundo, voy a... Perdón un momentico, que es que no veo la... Ya regreso con estos datos, voy a fijarme si alguien nos está solicitando, sí, Edison Giraldo. Ok. Bueno, entonces continúo con la presentación. Voy por acá. Por favor, me dicen si la ven. Sí, ahí se ve. Ok, entonces estábamos por acá. Les decía sobre la experiencia laboral, que es muy importante que sea en el sector educativo, experiencia comunitaria y en el área pues, de educación en ciencias, ¿no? Los certificados de asistencia a cursos, simposios, congresos, eso también lo escanean y lo colocan allí como respaldo. Si han tenido experiencia investigativa porque han sido participantes en algún proyecto de investigación, se han hecho de investigadores principales o coinvestigadores en algún proyecto con el CODI, con Colciencias, se han participado como auxiliares de investigación, en fin, cualquiera que sea la figura en la que ustedes hayan participado es muy importante. Excúsenme que es que nuevamente hay otra persona solicitando entrar a la reunión, entonces como no veo la pantalla cuando... Ya, entonces regreso nuevamente aquí. Vale. Y es esencial entonces que coloquen esas certificaciones. Les decía entonces las publicaciones, si las tienen, coloquen una copia del documento y si han tenido premios o distinciones. La plataforma también les va a pedir que presenten por escrito una propuesta de investigación. Esa propuesta debe tener un impacto social y académico en el área de la educación en ciencias naturales y, digamos, nos interesa que tenga relación con alguno de los énfasis del programa. Entonces, ustedes van a poder acceder a unas indicaciones para elaborar esa propuesta investigativa. Para ello hemos elaborado una guía que colocaremos en la web de la página de la maestría. Es una guía de 2 páginas y ahí les dicen más o menos lo que está aquí. No exceder las 20 páginas, que sea en letra Arial 12 a espacio y medio, que sea ese proyecto de investigación con ese impacto del que acabamos de hablar. Y la guía lo que trae es unas indicaciones para que ustedes hagan el planteamiento del problema, diseñen los objetivos, elijan adecuadamente el marco conceptual o teórico y, por supuesto, el abordaje metodológico. Hasta ahí va. Y también deben colocar la bibliografía, por supuesto. Entonces, eso básicamente es lo que contiene la guía.
¿Cómo hacemos en el programa para evaluar a los aspirantes? En el programa participan diferentes grupos de investigación. Uno es el grupo Piencias, que es Perspectivas de Investigación en Educación en Ciencias. Ahí está la profesora María Mercedes Jiménez y la profesora Sonia López. Está también el grupo EXCE, que es el que coordina el profesor Ángel Romero, quien nos acompaña hoy. Y está también el grupo de investigación GESEM, que es Educación en Ciencias Experimentales y Matemáticas. Lo coordina el profesor Carlos Soto y yo voy a participar en el programa también como profesora. Entonces, lo ideal es que las propuestas de investigación tengan que ver con los intereses investigativos de alguno de estos grupos. Entonces, rápidamente les vamos a comentar cuáles son esas temáticas en las que nosotros nos desenvolvemos para darles a ustedes algunas ideas de cómo podrían orientar sus propuestas de investigación. Entonces, de parte del grupo Piencias, que lastimosamente las profesoras no nos pueden acompañar ahora, pero ellas nos comparten que los propósitos del grupo tienen que ver con incentivar la formación de maestros de ciencias que tengan esa postura crítica, reflexiva frente a la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. También tienen que ver con implementar el uso de esas tecnologías en la enseñanza a partir de una fundamentación pues, conceptual, epistemológica, pedagógica y didáctica. También reconocer y contribuir a las perspectivas de investigación que existen sobre los maestros en ciencias naturales. Ahí ellas han trabajado mucho sobre las apuestas y desafíos que hay para formar a los docentes, ya sea en el periodo inicial o continuo. Y también aportar en la construcción de orientaciones para que se lleven a cabo procesos de investigación en educación ambiental. En este punto nos acompaña una de las profesoras que pertenece a Piencias, que es la profesora Marisol Lopera. Ella está volviéndose una experta en educación ambiental. Ahí se están trabajando diferentes perspectivas, sobre todo cualitativas, de carácter sociocrítico y o humanístico, hay otras más interpretativas, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo ya se pueden empezar a hacer una idea de lo que trabajarían con las profesoras Marisol en educación ambiental, María Mercedes en formación de profesores y Sonia con el tema de las TIC. Aquí hay unas áreas temáticas, digamos, explican un poco más en detalle qué tipos de trabajo hace el grupo Piencias en TIC para la enseñanza de las ciencias. Ellas abordan el estudio de procesos cognitivos a partir del uso de tecnologías, las actividades experimentales y la resolución de problemas soportadas en el uso de esas TIC. En el área de la formación de maestros de ciencias naturales, ellas están trabajando identidad profesional docente, formación disciplinar, pedagógica, didáctica e investigativa. En la parte de educación ambiental, el fortalecimiento de lo educativo ambiental desde la historia de la epistemología, la educación ambiental en un marco comprensivo, integrador y sistémico, y en aprendizaje basado en proyectos, trabajan retos y tensiones que emergen durante las fases de diseño, implementación y análisis de un proyecto, resolución de problemas y actividades experimentales en el marco de proyectos escolares. Eso es con respecto al grupo Piencias. Vamos entonces, rápidamente les muestro lo que hacemos en el grupo de Educación en Ciencias Experimentales y Matemáticas GESEM. Aquí solamente les voy a mostrar lo que trabajaríamos a través de la maestría, porque para el doctorado y para el pregrado tenemos otras apuestas temáticas. Para esta cohorte de la maestría, nuestras propuestas se centrarían en la línea de formación de profesores de ciencias naturales. Ahí hemos venido trabajando el PCK, el Pedagogical Content Knowledge, como un modelo para explicar el conocimiento didáctico del profesor de ciencias. Y recientemente incursionamos en el campo de la inclusión en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Ahí tenemos entonces trabajos que se han hecho con estudiantes ciegos y sordos para aprender ciencias y para enseñarlas también.
Y por otro lado, en la línea de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, podríamos trabajar temas que tienen que ver con la educación socioemocional en nuestra área y particularmente con un concepto que hemos venido profundizando, que es el del andamiaje y la teoría de las situaciones didácticas propuesta por Brousseau. Entonces, acá tienen otro grupo de ideas que los pueden inspirar para que ustedes se puedan decidir con cuál grupo quisieran estar y haciendo qué tipo de trabajos. Y a continuación le doy la palabra al profesor Romero para que nos cuente qué hay en el grupo EXI. Ok, gracias, buenas tardes. El grupo que tenemos estudios culturales sobre las ciencias y su enseñanza, en general tiene dos propósitos principales. Uno, obviamente, la generación de nuevo conocimiento en el área que nos compete, que es el área de educación en ciencias, pero con una particularidad, y es que todos los trabajos de reflexión y de investigación se hacen desde una perspectiva tanto teórica como aplicada, pero tomando como referente teórico algunos estudios de la historia, la filosofía, la epistemología de las ciencias. Esa es nuestra característica del grupo. Que hayan propuestas de enseñanza, propuestas de aprendizaje, reflexiones teóricas en la educación en ciencias, pero fundamentadas desde los estudios de la historia, filosofía y sociología de las ciencias. Y adicionalmente, el propósito también es contribuir a través de la investigación, obviamente tanto en pregrado, en el caso particular nos compete aquí posgrado, a la consolidación de un grupo, una comunidad de profes que de alguna manera hagan objeto de análisis y reflexión aquellas problemáticas de la educación en ciencias desde una perspectiva cultural. Este asunto de la perspectiva cultural está en muy estrecha relación con la perspectiva de la historia, filosofía y sociología de las ciencias que queremos resaltar. A mí si pasas, ok. Algunas de las líneas de investigación, o son 3 las líneas de investigación que tenemos en el grupo y que de alguna manera estaríamos a través de estas líneas fundamentando las propuestas de trabajo de investigación que ustedes o que otros candidatos lo quisieran. Una de ellas es epistemología, historia y enseñanza de las ciencias. Con esa línea de investigación lo que se pretende es establecer vínculos entre esas reflexiones metacientíficas que denominamos, es decir, de la historia, filosofía y sociología de las ciencias, pero también de la enseñanza de las ciencias, las relaciones entre esas disciplinas, a través de análisis y comparación de modalidades de producción de conocimiento científico y de la formación del pensamiento científico en contextos escolares. La idea es mirar, analizar ciertas temáticas de historia y filosofía de las ciencias en los contextos donde se produjeron, pero mirar los procesos de cómo podrían hacerse las transposiciones didácticas o la recontextualización a los contextos escolares actuales y en principio los contextos escolares en los cuales los estudiantes estarían interesados en intervenir. Otra de las líneas que tenemos es lenguaje, argumentación y educación en ciencias. A través de esta línea se pretende una formación ético-política de profesores e investigadores que puedan hacer reflexiones e implementaciones de propuestas de enseñanza centradas en actividades discursivas y argumentativas que puedan potencialmente contribuir a la formación científica, pero a la vez a la formación ciudadana de los estudiantes. Queremos con esta línea desarrollar aspectos importantes del pensamiento crítico en los estudiantes, de formación en ciencias, pero de la mano de reflexiones también ligadas a la formación de ciudadanía y formación de civilidad en la escuela. Finalmente está la línea de historia de las ciencias como práctica cultural, construcción de identidades culturales, y la idea de aquí es adelantar análisis críticos sobre ciertos discursos y narrativas de la historia y de cómo pueden implementarse a través de propuestas de enseñanza. Siempre el objetivo es la reflexión de la educación en ciencias, propuestas de enseñanza, propuestas de aprendizaje, pero fundamentado, como les decía, en las perspectivas de la historia, filosofía y la enseñanza de las historia, filosofía y sociología de las ciencias.
Ahí se muestran en la imagen algunas de las publicaciones que ha tenido el grupo, 3, 4 libros y algunos artículos, en los cuales en cada propuesta de investigación siempre ha habido algunos estudiantes de maestría que contribuyen al desarrollo de los proyectos y obviamente hacen parte como de las producciones académicas. Son libros sobre argumentación en la clase de ciencias, otro libro sobre el papel de la experimentación, que desde una perspectiva histórica epistemológica, y otros libros de propuestas de aula ligadas en particular al desarrollo de aspectos de experimentación y de asuntos sociocientíficos que tienen mucho que ver con el desarrollo del lenguaje y la argumentación. Fanny, por favor, la otra diapositiva. En síntesis, a través de estas líneas que les he mencionado, el grupo de investigación podría apoyar el desarrollo de ciertas temáticas de trabajo de investigación. Esas temáticas son, o aquellas que puedan estar centradas en las relaciones entre la historia, filosofía y enseñanza de las ciencias. Pues, la enseñanza de las ciencias es una perspectiva muy amplia, temáticas ligadas a la física o química, biología. Nuestro grupo tiene de alguna forma profes que tienen formación o especialidad en alguna de estas disciplinas. También la enseñanza y aprendizaje de teorías y conceptos científicos particulares. Al interior de esta línea se han desarrollado aspectos ligados con la experimentación en la clase de ciencias, experimentación desde el punto de vista más de la física o de la biología usualmente, pero también otras temáticas y enseñanza de conceptos o teorías particulares, ¿cierto? El problema, alrededor del problema de lo vivo, el problema de la evolución, el problema de, en física de algunas perspectivas particulares como la enseñanza de la física moderna o temáticas usuales de la enseñanza de ciertos conceptos. También perspectivas que involucren el lenguaje y la argumentación en clase de ciencias. Pues usualmente tenemos trabajos que tratan de tener una cierta relación de interdisciplinaridad dependiendo de la temática elegida y el desarrollo de ciertas habilidades de pensamiento, incluida de ellos los aspectos de argumentación al interior de la clase de ciencias. Y finalmente, temáticas ligadas con la interdisciplinaridad de la enseñanza de las ciencias. En particular, se han desarrollado trabajos o hemos apoyado trabajos ligados entre la relación física-matemáticas, por ejemplo, porque se favorece un poco el asunto, los aspectos de experimentación en diferentes énfasis en la enseñanza de las ciencias, tanto a nivel de física, química o biología, aspectos de, ya como les comentaba, de la formación en ciencias y la formación ciudadana, que son aspectos que usualmente no van de la mano, pero según la perspectiva del grupo, es trabajos interesantes que miran ese doble componente de la educación en ciencias desde el punto de vista de la formación en ciencias y de la formación ciudadana, y otros temáticas ligados con asuntos sociocientíficos, ciertos problemas también dedicados a la educación de CTSA, de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Entonces, el grupo podría, de hecho, ha desarrollado trabajos en esas líneas. Entonces, básicamente son las posibles temáticas que ustedes interesados pudieran participar. En el grupo podríamos apoyarlos en estas temáticas. Y para finalizar, siempre la temática se trata de, si bien este es como el esquema de los trabajos que hemos venido desarrollando, también se entraría en diálogo con propuestas, y hay propuestas de ustedes que eventualmente se acerquen, pero no encajan totalmente con estas perspectivas, pues entraríamos también en una posible comunicación y negociación para mirar cómo adecuar sus intereses y también los del grupo para llegar como a un consenso, digamos, de las propuestas que se irían a apoyar. Eso sería por ahora. Gracias, Ángel. Ok, ahí está el contacto del profesor Romero, y también contarles pues que en el grupo EXE desde ahí nos ayuda el profesor Girsen Aguilar. Él también ha estado participando en las cohortes anteriores y seguramente estará con nosotros en esta oportunidad. Muy bien. Tienen ya entonces ustedes unas primeras aproximaciones a la temática en la cual podrían presentar su propuesta de investigación.
¿Qué debe contener esa propuesta? Les decíamos que en la guía hay unos parámetros o unas indicaciones para que la puedan elaborar, que no tenga más de 20 páginas, que esté escrita con cierto tipo de letra, en fin. Pero ¿qué va en la propuesta? Normalmente hay una portada con un título del proyecto, el nombre de ustedes, la temática de énfasis en la que se inscribe, por ejemplo, estudios sociocientíficos, formación de docentes, en fin, la ciudad y el año, por supuesto. A continuación, el planteamiento del problema de investigación es necesario presentarlo y justificarlo, sobre todo en términos de las necesidades y la pertinencia, mostrar cuál sería el marco teórico conceptual, los antecedentes de investigaciones previas al respecto. Luego hay un apartado en el que ustedes presentan ese marco teórico u horizonte conceptual sobre el cual se harían las interpretaciones correspondientes a ese problema de investigación. Por supuesto, los objetivos, normalmente un objetivo general, unos objetivos específicos, tengan cuidado, tengan siempre presente que los objetivos no son tareas investigativas, digamos, marcan una búsqueda de la respuesta a esa pregunta, problema. Y suelen ser pocos, ¿no? Uno general, como les decía, y tal vez 2 o 3 objetivos específicos. La metodología es muy importante, ustedes pues, nos dicen si es cualitativa, si es cuantitativa, o tal vez es un abordaje mixto, con cuál enfoque de investigación, a lo mejor un estudio de caso, un enfoque etnográfico o fenomenológico, en fin, es un poco de lo que aprendieron sobre investigación en su pregrado, pues tráiganlo nuevamente aquí y actualicen ese conocimiento y lo traen para mostrar su propuesta. Por supuesto, las referencias bibliográficas de acuerdo con las normas APA. Esta propuesta de investigación que ustedes nos van a presentar, como les decía el profesor Romero, se puede ajustar. Dicho de otro modo, no necesariamente puede ser la propuesta que ustedes desarrollen a lo largo de la maestría, porque lo que nosotros hacemos durante el primer semestre es que vamos a tener una interacción muy intensa para que ustedes puedan definir ese proyecto de investigación. Y al hacerlo es posible que algunos de ustedes cambien de idea y quieran trabajar con otro profesor y podemos incluso armar grupos de estudiantes. El reglamento nos permite tener hasta 3 estudiantes en una sola propuesta de investigación. Pero lo que queremos evaluar cuando ustedes nos presentan la propuesta para ser admitidos es qué tan familiarizados están ustedes con la investigación. Porque el programa de maestría al cual ustedes están aspirando es un programa de investigación. Hay otros programas en el país sumamente interesantes, también tienen su propia identidad, sus características, algunos de ellos también son de investigación y hay otros que son de profundización. Los programas de profundización son para perfilar las habilidades pedagógicas, educativas en general. Nosotros le seguimos apostando a la investigación en educación en ciencias naturales. Entonces, por eso nos interesa mucho ver qué tan bien están ustedes al elaborar una propuesta. ¿Qué les recomendamos finalmente para que se presente? Verifiquen que toda la información que está en la hoja de vida quede soportada. Es decir, que haya una certificación que ustedes colocaron, que participaron en el congreso en tal época. Muy bien, entonces verifiquen que la certificación de participación en ese congreso está ahí, o la participación en algún proyecto de investigación, o el acta de grado. Todo eso verifiquen, es cuestión de mirar qué puse en la hoja de vida y qué certificaciones tengo. Les recomendamos que le coloquen a los archivos nombres que identifiquen su contenido. Y es porque nos encontramos con que algunos archivos son bastante difíciles a veces de ubicar y en algunas oportunidades hasta se pierden, en serio. Entonces, por ejemplo, cédula Lina Yepes, hoja vida Lina Yepes.
certificado, notas, Lina Yepes, o sea, nombres que nos ayuden a identificar fácilmente de quién es ese archivo y qué contiene. Muy bien. Deben prepararse para la sustentación oral de la propuesta. Recuerden que esa es una faceta de todo el proceso de selección de aspirantes. Para esa sustentación, normalmente el tiempo es muy breve, son apenas unos 10 minutos en los que ustedes van a presentar su propuesta, de manera que les recomendamos mucho que la ensayen en su casa con tranquilidad para que controlen el tiempo y dominen los nervios, porque a veces los nervios nos hacen repetir una idea, volvernos circulares en torno a un argumento, en fin, en cambio, si ustedes han hecho el ensayo, se aprovecha mucho mejor el tiempo y seguramente van a estar más tranquilos. Durante esa sustentación, como les decía, los profesores aprovechamos para preguntarles sobre su vida académica, sobre la proyección que van a tener para su maestría, el lugar en donde trabajan, para ver la posibilidad también de desarrollar alguna intervención en su sitio de trabajo, etcétera. Y les recomendamos que estén consultando constantemente su correo electrónico porque eventualmente la universidad o yo en particular les pueda estar enviando alguna información. Los criterios de admisión, ¿cuáles son? O sea, ustedes se inscriben, suben la información a la plataforma y con eso ya quedan inscritos. Luego sigue la selección de los aspirantes para ser admitidos. Entonces, ¿cómo los seleccionamos? Cada uno de los elementos de la hoja de vida y de la propuesta tiene una puntuación. La propuesta de investigación tiene una puntuación de 40. Entonces, ahí revisamos de cada uno de los elementos. Problema vale 10 puntos, objetivo 10 puntos, marco teórico 10 puntos, metodología 10 puntos. Pero noten ustedes que dice hasta. Es porque nos fijamos en la calidad de la presentación de cada uno de esos elementos dentro de la propuesta. Entonces puede que no sean 10 puntos, que sean 8, que sean 7, que sean 2, depende de cómo esté la propuesta. La sustentación oral tiene un valor de 30 puntos máximo. Ahí lo que vamos a evaluar es su coherencia, su seguridad, la claridad en la exposición. Eso vale hasta 15 puntos. Sus habilidades comunicativas y la capacidad para argumentar, también hasta 15 puntos. La hoja de vida vale 30 puntos máximo. Les vamos a revisar la experiencia en el sector educativo o comunitario, hasta 8 puntos, la experiencia investigativa hasta 7 puntos, el promedio crédito en el pregrado y en posgrado, porque puede que alguno de ustedes haya hecho alguna especialización, si lo tienen, entonces hasta 8 puntos, y las publicaciones también tienen un valor hasta 7 puntos. ¿Quiénes pueden ser admitidos? Quienes saquen de 70 puntos en adelante. Pero si hay muchas personas, nosotros tenemos un cupo mínimo de 5 personas y un máximo de 11. Y vamos a suponer que se presentan 15 personas y todos sacan más de 70. La situación es que tenemos que elegir los puntajes más altos. ¿Ven? Es la misma lógica con la que funciona el examen de admisión en la universidad. Eso, dicho en otras palabras, quiere decir que de pronto ustedes pasan, pero no quedan admitidos porque se eligen a las personas que tienen el mayor puntaje. Con lo cual es importante prepararse bien. Termino mencionando lo de estudiante instructor porque también varios de ustedes nos han preguntado. Es un estímulo, el ser estudiante instructor en la Universidad de Antioquia es un estímulo para los estudiantes de posgrado. Está regulado por un acuerdo superior que es el 339, lo pueden consultar en Google, ahí lo van a obtener muy fácilmente o me lo pueden solicitar directamente por el correo electrónico, yo se los envío. Está descrito en 3 páginas cómo funciona la figura del estudiante instructor. ¿En qué consiste? Lo que la universidad hace es excepcionarlos totalmente a ustedes del pago de derechos de matrícula y les da un aporte económico que equivale a un salario y medio mensual durante lo que dure el estímulo. Entonces, cada semestre se evalúa el desempeño del estudiante instructor
y se observa si se le puede continuar dando el estímulo o no. Entonces, mientras dure el proceso, que esperamos que sea al menos 3 semestres, ustedes tendrían esa extensión total del pago de derechos de matrícula y ese aporte económico de un salario y medio. Es una figura muy interesante, pero es muy competida. Solamente tenemos un cupo de estudiante instructor en nuestra convocatoria. Lastimosamente no tenemos más. ¿Quiénes pueden aspirar a ser estudiantes instructores? Quienes estén admitidos al primer semestre de la cohorte. Los criterios que se usan para seleccionar a ese estudiante instructor son las calificaciones de pregrado y de posgrado si las tienen, la participación en investigación, las distinciones académicas y la participación en publicaciones en medios científicos y académicos reconocidos. Esos son básicamente los criterios de selección. El estímulo, como les decía, se concede por periodos académicos. Entonces, la maestría dura 4 semestres, pero la convocatoria saldría durante el primer semestre del próximo año, de manera que empezaría a funcionar a partir del segundo semestre de 2022, con lo cual la persona que gane ese estímulo tendría 3 semestres cubierto, que es un apoyo grandísimo de parte de la universidad, además de tener una enorme ventaja. Como contraprestación, la universidad le pide al estudiante instructor o beneficiario que le sirva a la universidad 6 horas lectivas semanales. Eso quiere decir ser profesor de la universidad, con lo cual, aparte de no tener que pagar el coste de la matrícula y de recibir un apoyo económico, ustedes estarían ganando experiencia como profesores universitarios, de la mano, por supuesto, de un profesor titular, o sea, de los profesores que somos, de alguno de los que somos parte, pues, del grupo académico en la maestría. Y eso es todo. Yo creo que ya el tiempo que nos queda es para recibir preguntas de parte de ustedes, dudas, en fin, tienen la palabra. Dejo de compartir para pasar aquí a conversar con ustedes. Preguntas, quieren que les ampliemos algún otro tema, quieren conversar más en particular con nosotros. Jorge, qué dicha. Claro, tienes la palabra. Hola. Profe, tengo una pregunta. Viendo pues como que hay que tener una propuesta de investigación, que hay que presentar una metodología, digamos que es algo que hay que pensar bastante y en este momento digamos que tengo muchas ideas y no tengo como una clara en el momento. La pregunta va más o menos en lo siguiente. ¿Cada cuánto están abriendo la convocatoria de la maestría? Como decir, ¿cuánto tiempo tendría para la próxima para presentar una mejor propuesta? Porque veo que los puntajes son importantes. Yo desde que me gradué no trabajaba en colegios, entonces mi experiencia en el campo educativo es casi que nula. Todo el tiempo trabajo en bibliotecas. Entonces digamos que hay unas cosas que me preocupan en cuanto que de pronto no alcance el puntaje esta vez. Esa sería como la pregunta, profe. Ángel, ¿qué le decimos a Jorge? Sí, hola Jorge, ¿cómo está? Pues a ver, la admisión a la maestría usualmente es por corte. Es decir, prácticamente cada 2 años se ingresa y hasta que no termina o está próxima a terminar la corte anterior, se convoca a una nueva. Eso implica que si no aplicaría para esta convocatoria, sino para la siguiente, para la sexta, probablemente es en 2 años. Entonces, yo lo que le invitaría es a aquí a noviembre, pues es un tiempo relativamente corto para unos asuntos, pero puede ser para presentar una propuesta de investigación, para ilustrarse, usualmente recordar como los proyectos que se hacían de sus prácticas pedagógicas, también tiene una versión usualmente que es ligada con investigación, son proyectos de
de implementación en contextos escolares, pero fundamentados en una perspectiva investigativa que podían orientar y retomar algunos aspectos de investigación. Podría ser que se espere para la siguiente corte, pero yo veo que siempre un par de años pueden suceder muchas cosas y lo invitaría a mirar si puede inscribirse en esta, y con seguridad los otros colegas, yo mismo estaríamos atentos por si se requiere alguna charla más particular sobre perspectivas de investigación de los diferentes grupos que pudieran eventualmente complementar esas ideas de investigación que usted tiene. Gracias, Ángel. Además, Jorge, ten en cuenta que si bien tu experiencia no es docente, has venido trabajando en la parte educativa, en este caso comunitaria, a través pues de tu entidad. Entonces, yo creo que es importante reportar esa experiencia y tú tienes publicación. Eso también puntúa, ¿ves? Entonces, yo creo que vale la pena presentarse, es una buena oportunidad. Profe, ¿y hasta cuándo es la fecha máxima de entrega? Que no la recuerdo. Está hasta febrero, ¿cierto? No, no, lastimosamente les contaba al comienzo de la reunión que la universidad hizo un cambio en el calendario y antes teníamos tiempo hasta el 18 de enero para la inscripción. Ahora es hasta el 26 de noviembre el pago de la inscripción y el 30 de noviembre subir la información a la plataforma, o sea, hoja de vida con respaldos y la propuesta investigativa. Listo, profe, gracias. Bueno, Jorge, como dijo el profesor Romero, estamos pues completamente dispuestos a conversar con ustedes, darles alguna orientación adicional si la necesitan, claro que sí. Muy bien, ¿algo más? Wilmar, por favor. Profesora Fanny, una pregunta, de pronto si nos puede compartir el link de la página de la maestría para estar enterados de todo, de toda la información. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Voy a buscarla. Ya se las coloco. Si mientras tanto alguien más quiere intervenir, recuerden que Catherine nos hizo el favor de colocar en el chat el vínculo a la guía, pero igual lo vamos a colocar también en esta web que les estoy colocando ahí en este momento. Ahí es donde van a estar estas grabaciones de esta reunión, en la guía, el PowerPoint que les mostré ahorita también. Muy bien, ¿algo más? Nosotros sabemos, porque nos lo han dicho muchas veces, que hacer maestría o doctorado en la Universidad de Antioquia es muy costoso, que somos muy exigentes, que en otras universidades es más económico, que son las exigencias menos duras. Sin embargo, ustedes conocen su universidad, creo que no podemos ser menores a esos retos. De nosotros se esperan grandes cosas, por eso es que somos exigentes, pero también sé que quienes están aquí oyendo esta reunión son personas que tienen el talento y la disposición también para hacer grandes cosas y decir, soy egresado de la universidad, en el pregrado y en el posgrado, he hecho todas estas cosas y eso siempre va a ser un gran beneficio para su hoja de vida y para su proyección profesional y personal, así que mucho ánimo. Muy bien. Wilmar, no sé si tienes otra pregunta. Bueno, la verdad es que todo ha quedado muy claro. En cuanto a las líneas de investigación, pues habría que revisarlas, ¿cierto? Y los grupos de investigación. Entonces, bueno, me voy a poner a la tarea de eso. Muy bien, de acuerdo. Bueno, son las 5 de la tarde, también teníamos previsto una reunión de 1 hora, entonces, si no hay más dudas,
Recuerden siempre que se pueden comunicar con nosotros. Les voy a también a copiar en este momento en el chat el correo de la maestría. Por si necesitan algún apoyo, podemos concertar una reunión. Espero haberlo escrito bien. Maestría Educación Ciencias Naturales @udea.edu.co. Ese es el correo de la maestría. Bueno, entonces si no hay más preguntas, están muy tímidos hoy. Decirles que es muy agradable siempre compartir con ustedes, que los esperamos, que ojalá se animen, y cualquier información sobre cambio en el calendario que les comentaba también al comienzo, que a lo mejor haya posibilidad de que participemos en el fondo de becas MENI-CETEX para que profesores vinculados al sector oficial puedan participar. Si eso llegara a ocurrir, el calendario se modifica y estaríamos empezando clase en abril. Entonces, les estaremos comunicando. Por ahora Profe, no es más. una pregunta respecto a eso que dices, si ganamos pues esas becas, solo se modificaría el tiempo de ingreso a estudiar, pero el tiempo de inscripción y pago seguirían siendo los mismos. No sabemos bien, Catherine. Hasta ahora lo que la universidad ha dicho es que muy posiblemente modifica también el periodo de inscripción. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Ya, ok. Bueno, entonces creo que no es más. Una feliz tarde para todos.